notan ahí? ¿Qué notan? ¿De quién se está hablando aquí? Padre, ¿Cómo te fue? Espíritu Santo. Melanie, ¿me va a hacer el favor de repartir? Métemelo en esa mochila negra, métela. Y lo hice con mucha fe porque saqué 60 copias. Pero estamos muy bien, está bien. Está aquí el que Dios quiere que esté. 3, ¿verdad? 3. Trinidad. No es la divinidad. Muy bien. Quería hacer un comentario pequeñito sobre lo que hizo, lo que pidió Melanie. Es un buen punto. Mi mamá decía que las palabras que salían de un niño eran la verdad por la carita sucia. Ella fue maestra también, se puso maestra de primero, segundo, tercer grado, así que sus alumnos eran chiquitos. Y decía, mami decía, los niños van a decir la verdad. Así, plena. Y recuerden que nos dice Cristo en la Biblia, que si no fuéramos como niños, así que es muy apropiada la petición de Melanie cuando pide que miramos por los dirigentes de esta nación. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre el misterio de la Trinidad. Es un misterio porque por más que le demos vuelta a la cabeza no podemos llegar a una solución concreta de la Trinidad. ¿Qué comprende esto? Estamos hablando de ¿cuántos dioses tenemos? Uno. Y ese Dios se compone de 3 personas. Quiero dirigirlos al Deuteronomio 6:4, mientras aparece ahí en la pantalla. Como este es un estudio de lo que es la Trinidad, vamos a tener muchos textos bíblicos. Y yo me tomé la libertad de escribirlos de una vez en la presentación para no estar buscando de adelante para atrás. Lo saqué de la Biblia, ¿ok? Ustedes pueden cerciorarse y si van viendo las preguntitas que les tengo allí, también pide que ustedes escriban algún que otro versículo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque aún en el gremio cristiano del mundo hay denominaciones que la religión viene siendo el cristianismo, lo de los budistas, todo aquello, pero la denominación es la iglesia, ¿no? Iglesia católica. Sí. Okay. Perfecto. Entonces no tiene que buscar. Aquí está. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:4? Shema, que es la palabra hebrea de escuche, oiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno solo. Y ese da para todos. Es nuestro creador, es a quien adoramos y a quien servimos. Para el cristianismo llega a ser, ¿qué dice ahí la palabra? Monoteísta. ¿Qué dice eso? Más abajo está la explicación. La palabra viene del griego monos, solo, el teos, Dios. Entonces, somos adoradores de un solo Dios. Quiero hacer un recuento chiquitito, ojalá no sea confuso, de algunas otras denominaciones que no son trinitarias. Esto lo hago porque me parece que es importante que repasemos las bases bíblicas de lo que creemos. Que no venga cualquier otra persona a decirle o a darle un cuento que no es verdad, pero que lo embolaten a uno de manera tal que uno diga, ay, sí, no lo había visto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que los testigos de Jehová, su creencia central es arrianismo moderno. Creen que Jehová es el único Dios todopoderoso. Muy bien. La posición que ellos tienen con Jesús sería, Jesús es el primer ser creado de Dios. ¿Qué tal? Está interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, yo espero
La otra iglesia que tenemos es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones. Ellos son trinitarios social. Miren esto. Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos, separados y perfeccionados, unidos en propósito, pero no en sustancia. ¿Ustedes le ven el peso a eso? Entonces, no pueden ser monoteístas, ¿verdad? Porque están hablando de que son tres personas, tres dioses. El Hijo es un ser glorificado y resucitado, distinto al Padre. Es la posición que ellos tienen con Jesús. Entonces, para ellos Jesús no es Dios. ¿Sí ven? Sí. Ahora, sigo con la otra iglesia que tenemos ahí. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ellos son modelistas, no de modelar. Creen que Dios es una sola persona que se ha manifestado en tres modos o roles diferentes. El Padre en la creación, el Hijo en Jesucristo y el Espíritu Santo en la iglesia. Su posición en cuanto a Jesús. Jesús es la manifestación de Dios mismo en esencia. Jesús es el Dios Todopoderoso. Hay otro que sigue más adelante, los cristadelfilanos. Yo no los conozco, yo no sé si alguno de ustedes lo ha conocido alguna vez. Ellos son unitarianismos. Creen que Dios es una sola persona. Posición en cuanto a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, un ser humano perfecto, pero no Dios en esencia. Y tenemos aquí la última, de los que no creen en la Trinidad, es la iglesia ni Cristo. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no es Cristo, porque en realidad lo que está escrito en filipino. Entonces es la iglesia de Cristo, lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Al español, esto es filipino. Creen que el Padre es el único Dios. Su posición en cuanto a Jesús. Jesús es un ser humano a quien Dios le dio atributos. No es Dios en esencia. Entonces, si alguna de estas religiones alguna vez viene a decirle que la Trinidad, que no existe, que esa palabra no está en la Biblia, hay muchas palabras que no están en la Biblia que se usan en el ámbito cristiano. Ustedes pueden pensar de alguna otra palabra. A ver, escucho una sola persona que me diga alguna otra palabra. ¿Que no está en la Biblia? Ajá. Avión. Que usamos en la iglesia. Avión. No, por favor. Que usamos en el vocablo cristiano. A ver. Rito de humildad. Está en la Biblia. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Pero el nombre que lleva es rito de humildad. Porque estamos, sí. A nadie, bueno, o sea, es duro inclinarse a lavarle los pies a otra persona. Así que sí es un rito de humildad, pero escrito así como tal no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué no Trinidad, verdad? Muy bien. Ahora, dos principales posturas, o sea, para aquellos que rechazan la Trinidad. Los unitarianismos afirman que Dios es una sola persona, el Padre. El término unitario abarca muchas de las creencias listadas anteriormente, especialmente en el contexto histórico. Y el subordinacionismo sostiene que el Hijo Jesús es un ser creado, subordinado a Dios Padre. No es coeterno ni igual en divinidad. Esos son los dos principios que ellos utilizan. Yo una vez tuve una conversación bastante larga con una chica que era testigo de Jehová, y es interesante la manera como ellos tienen hasta su Biblia preparada para disminuir la divinidad de Cristo. Entonces, ellos dicen que es un Dios menor.
y ella me mostrará en su Biblia cómo en la Biblia cuando se habla de Jesucristo no está no está con la letra inicial Mayúscula. en mayúsculas, gracias. La ponen en minúsculas. Sí, y en realidad ellos estudian solo versículos que respaldan sus creencias y no la Biblia en sí. Y nosotros sabemos que la Biblia se contesta a sí misma. Cuando habla aquí, o sea, sabemos que la divinidad existe desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si seguimos más adelante hablando, vamos a notar que Dios está en una función, Dios Padre, Dios Hijo en otra, y Dios Espíritu Santo también. Eso lo vamos a ver más adelante. Otras fe, nuestra fe es esta, otras fe que no creen tampoco en la Trinidad serían los judíos, ¿verdad? Creen que Dios es único e indivisible. Ellos, ahí vamos al Islam, musulmanes, ellos son monoteístas estrictos. Y a veces yo digo, ¿los culpo o no los culpo? Si Cristo hubiera venido en mi tiempo y no en el de ellos, no quiero pensar que quizás yo también hubiese sido como uno de los fariseos, de mirarme y decir que se cree Dios, mira cómo habla. Pero los judíos, claro, sabemos que no creen en Cristo. También está el Islam, cree un Dios único. Y ahí pueden ir respondiendo, ¿verdad? Creen un Dios único que lo llaman como Alá. Rechaza explícitamente la idea de que Dios puede tener un hijo o que existen tres personas en la divinidad. Y son religiones o denominaciones, perdón, que no son malas, se dedican a ayudar a otros. Pero sus creencias están un poquito fuera de base, ¿verdad? Ahora, como cristianos que creemos en la Trinidad somos mayoría, y los que no creen en la Trinidad son la minoría. Si miran la lista, la segunda lista donde dice no trinitarios, y miran en la parte de abajo, nos dan cuenta en el segundo bullet, en la segunda parte de las, están dos columnas, la segunda columna, la última parte, en la última oración dice, representan alrededor del 1% de la población. Mire que son bien poquitos, pero de todas maneras ellos creen en esto. Nos muestra aquí también ahora las cantidades, y esto solo de manera informativa, ¿verdad? Los testigos de Jehová, el número aproximado de personas que son testigos de Jehová, nos dice que es más o menos 9 millones. La posición de ellos en la teología, ellos son modernos. Jesús como ser creado. Vamos a los mormones. ¿Cuántas personas más o menos tienen? Como 17 millones. Ya hablamos de que ellos son trinitaristas, ¿verdad? La iglesia pentecostal, entre 5 ¿cuántos? A 10 millones. Un Dios manifestado en 3 modos. O sea, es como que si Dios tiene 3 máscaras. Se pone una, la baja. Se pone la otra, se la quita. Se pone la otra y se la quita. Y escoge cuál máscara ponerse de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento. No es así. No puede ser así. La iglesia ni Cristo tiene varios millones en más de 150 países. Esta denominación empezó en las Filipinas y de ahí se ha ido regando por todo el mundo. Dice que gana adeptos a una manera muy rápida. La gente, es como que si la gente está buscando algo diferente, algo que no han escuchado, y al escuchar lo que ellos creen, como que se emocionan por ahí, no sé. Hacemos caso a lo que no hemos oído. Lo que no hemos oído. Por eso es importante estudiar la Biblia.
Porque si usted estudia la Biblia directamente, usted, nadie lo puede venir a engañar. Nadie tiene por qué venirle a decir que a mí, la chica con quien les digo, con quien yo hablaba, me dijo que yo no era monoteísta, que yo adoraba más de un solo Dios, porque yo adoraba a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces yo soy como qué sé yo, como la gente de por allá de Babilonia, que tenían dioses, los egipcios, que tenían, no sé, 400 y pico de dioses. Pasamos entonces a Islam, que son 1.800 millones de seguidores. Esa crece aún más rápido que la iglesia de Cristo. A ese yo le tengo mi respeto. En un momento de mi vida, mi hija tuvo una amiga que era islámica y me dio un susto. Todavía tengo el Corán en mi casa. Sí, porque uno quiere que sus hijos cojan lo mejor y uno le está dando lo mejor, pero en realidad ella estaba buscando, le interesaba, y es bueno que ella misma se convenza de lo que ella cree, ¿verdad? Pero sí me pegué un sustito por ahí. Entonces pasamos a los judíos, que son 15 millones de seguidores, sostienen el monoteísmo estricto sin la noción de la Trinidad. Eso no puede existir. Los judíos que aprenden sobre Jesús y aprenden del Mesías son judíos mesiánicos, porque creen ahora en Jesucristo. Ya creen que la Trinidad existe. ¿Cuál es la pregunta aquí entonces? ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente la Trinidad. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay que tomar la Biblia de acuerdo a lo que a ellos les parece más saludable. Sin embargo, un Dios eterno en tres distintas personas. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Trinidad no es? Trinitarismo clásico cree que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres distintos, separados y perfeccionados, unidos en propósito, pero no en sustancia. Tampoco es un Dios con tres máscaras, es el modalismo. Dios es una sola persona que se ha manifestado en tres modos o roles diferentes. Como Padre, en la creación, estamos viendo, eso es lo mismo que acabamos de hablar, Hijo, en Jesucristo, y como Espíritu Santo, en la iglesia, dándole poder y llenándonos de los dones que se necesitan para llevar a cabo la iglesia. Hay tres cosas que son incambiables. Están en la Biblia y no se les puede dar vuelta. Número 1, Dios es uno. Número 2, la Biblia establece que Dios comprende de tres personas. Y las tres personas no tienen ni principio ni fin, tienen naturaleza divina los tres y tienen funciones definidas. O sea, nadie se está peleando por el rol del uno y el otro. Hay diferentes teorías como para explicarla. ¿Podría usted explicar la Trinidad? Mire que hay una teoría que es si la manzana tiene la piel por fuera, que si la pulpa, que si la semilla, y todavía es una sola manzana. Se usa más que todo para explicarle a los niños la Trinidad, pero igual me deja corta, no da. Lo mismo con el agua. El agua puede estar líquida, ¿qué más? Puede estar sólida y puede también estar en vapor. Todavía no me da, todavía no me da con la Trinidad. La otra, así le digo aquí bajito porque son un poquito, que yo un tiempo lo sé, es que si mi hija, mi esposo y yo, mi esposo, Dios Padre, que yo representaría al Hijo, y mi hija o mi Hijo, el Espíritu Santo, muy lejos de explicar la Trinidad. ¿Se puede explicar la Trinidad entonces? No se puede explicar la Trinidad. Dios nos ha dado en la Biblia lo necesario para creer en Él. Yo no necesito que Dios me diga, bueno,
pues nosotros, no. La Trinidad es Dios, un solo Dios y tres personas. Ahora, la primera parte que vamos a hablar, tres personas. El primero es Dios, Padre. Con ese nadie tiene problema. Si se dieron cuenta que todas las religiones que mencioné anteriormente no tienen problemas con el Padre. Ese es Dios. ¿Qué tengo allá abajo? La Trinidad, esa se ve chiquitito, pero es lo más interesante, porque nos dice, es Dios, o sea, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué no es el Espíritu Santo? El Padre o el Hijo. Él tiene su personalidad. Jesús es Dios, pero no es Padre ni Espíritu Santo. Y Dios Padre es Dios, no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Yo no sé por qué Dios escogió nombrar a Jesús como hijo, pero eso fue lo que él decidió y yo no tengo por qué discutirlo, porque él es el que decide cómo debe ser las cosas. Está esto corroborado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia es muy clara cuando me habla que Dios es Dios. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Okay? No hay problema con Dios el Padre. Eso lo entendemos tranquilamente. Entonces, pasemos a la siguiente. El Hijo. El Nuevo Testamento establece claramente que el Hijo es Dios. ¿Dónde? En Juan 1:1. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién es el verbo? Cristo Jesús. El verbo denota acción, ¿ah? Y ese es Cristo, porque lo vemos también en el momento de la creación. Bien, ¿qué dice la siguiente? Juan 20:28. ¿Ustedes recuerdan esa ocasión? Venían caminando los discípulos después que Jesús resucita. Están reunidos los discípulos, que mira que las mujeres lo vieron, que esto y lo otro. Y en eso llega Tomás. Y Tomás llega y dice, ¿qué están hablando? No, que el maestro resucitó. ¿Qué dijo Tomás? A menos que yo lo vea y lo toque. Por eso dicen el incrédulo. Santo Tomás el incrédulo. Porque él no se iba o sea, que no me lo cuente, que yo lo sienta. Pero aquí dice, cuando llegó el Señor, se le apareció el Señor y le dijo, toca aquí. Ay, si yo hubiera sido Tomás, qué vergüenza. El Señor, ¿qué tal? Que no crea yo en él, y estuve con él 3 años. Pero la respuesta de Tomás fue, entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo? Dios. ¿Jesús es Dios o no es? La Biblia indica que es. Veamos en otra ocasión, en la creación, que es la que más me gusta. La creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando el Nuevo Testamento, Colosenses 1:16. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuántas cosas no hemos visto nosotros, verdad? Que son invisibles, que las hizo el Hijo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él Y para él. y para Él. Dios es el único que tiene poder y autoridad, el único que puede perdonar pecados. Perdonó pecados Jesús en la tierra. Marcos 2:5-7 dice, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos tenían problemas con eso. Porque como no creían que Jesús era Dios, ¿cómo este va a perdonar pecados? Yo por otro lado diría, oye, ¿no sería eso como una señal? Que si puede perdonar pecados tiene que ser Dios.
Nadie más puede perdonar pecados. Por eso yo no les cuento a ustedes mis pecados, porque de qué me sirve. Ni ustedes me lo cuentan a mí, porque de qué les sirve. Yo no los puedo perdonar, porque el único que perdona es Dios. Y ahí el Señor perdonó los pecados de un válido. A ver, también sabemos que solo Dios debe juzgar. A veces nosotros nos atribuimos el hecho de juzgar. Bueno, es más, nos la pasamos juzgando unos a otros todo el tiempo. Seamos realistas. Esa es una fallita que tenemos. Pero el único que puede juzgar es Dios. Una fallita. Ahí estamos mal, hay que poner un poquito bonito, ¿no? Pero ahí estamos mal, porque pensamos. Sin embargo, bueno, la doctora Polo de Caso cerrado. Caso Cerrado dijo una vez, nosotros estamos aquí para juzgarnos unos a otros. Y es cierto, porque, o sea, en el sentido de que el mundo se lo pasa en eso, juzgándose unos a otros. Pero el único que tiene el poder para juzgar es Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará de los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué va a hacer Cristo a su tiempo? Va a separar lo bueno de lo malo, y eso es juzgar. Ese es, note que estamos hablando de lo que Dios Hijo hace. Pasemos ahora a la parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene atributos muy lindos. Y yo creo que si nos volvemos a pensar en el Espíritu Santo, es a quien menos le pedimos. ¿Ah? ¿Ustedes creen que uno podría hablarle al Espíritu Santo? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, ay, Espíritu Santo, ayúdame en esto? Y es tan Dios como, o sea, es Dios. Y está aquí con nosotros. Que fue el asignado para ayudarnos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué pasaba aquí en esta historia? Los cristianos estaban comenzando y llegó un momento en que cada quien daba todo lo que tenía para ayudar a todos. Si yo tenía terrenos, yo tenía dinero, yo lo entregaba para que fuera de ayuda a todos. El que tenía más, iba a decir un tipo de socialismo, pero un socialismo bueno, porque si yo quiero compartir algo, yo lo entregaba. Y Ananías, con su esposa Zafira, tenían un terrenito y lo vendieron. Y lo vendieron y sacaron más de lo que ellos pensaban que iban a sacar. Pero ya ellos habían hecho la promesa de entregar lo que sacaron. ¿Qué hicieron ellos dos? Calladitos dijeron, bueno, vamos a entregar este poquito nada más y nos quedamos con el resto. Y entregaron. Y Pedro les dijo, ¿y eso? ¿Lo vendieron así? ¿A ese precio? Sí, eso es todo, Pero todavía más. Lo único que ellos se lo estaban guardando para sí. Y por eso Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo. La Biblia me dice que es Dios. Ahí no está diciendo, le mentiste a Jesucristo, a Dios el Padre. No, le mentiste al Espíritu Santo. Le mentiste a Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. Yo creo que decía el Salmo, lo que decía David. ¿A dónde me iré de Tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere ministrado, he aquí, allí tú estás. El
yo no sé cómo se las arreglan. Ese misterio lo sabemos quizás en el cielo. Sin embargo, yo no tengo por qué dudar, porque la Biblia me dice, el omnipresente pues está en todos los lugares. A veces digo yo, le damos trabajo al Espíritu Santo, ¿no? Hacemos cosas que el Espíritu Santo tiene que dar, batallar y batallar con nosotros y nos habla y nos dice, pero esa es la labor que él tiene. También es omnisciente, conoce todo, conoce desde el principio hasta el fin. ¿Qué me dice allí? Pero Dios, lean. Nadie conoce sino el Espíritu de Dios. Las tres personas son también distintas. En el bautismo de Jesús, en Mateo 3, 16 al 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿a qué vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es Mi hijo amado. en quien tengo complacencia. Entonces, vemos que Jesús está ahí. ¿Dónde? Dentro del agua. El Espíritu desciende en forma de paloma. Y el Padre habla. Están los tres unidos y en el mismo momento se presentan. Me parece una cosa muy linda. Esto para mí me toca, pues. Las tres personas también son distintas, porque dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Y menciona también la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 13, 14. El apóstol está dando la bendición al gremio, a la iglesia que está reunida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia viene con Jesucristo. Dios en sí es amor. Y la comunión del Espíritu Santo es el que nos ayuda a congregarnos, a perdonarnos unos a otros, a unirnos. Él nos mezcla, Él nos lleva a un arrepentimiento. Y Él es el que está con nosotros. Ahora, la tercera parte es que ellos funcionan en una armonía perfecta. La unión de entre ellos es perfecta. En la creación, el Padre planeó. El Hijo ejecutó, porque Él es el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya lo leímos. Y ahora el Espíritu Santo dice, en el mismo versículo, se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿cómo es eso que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Ahorita lo muestro. En la creación el Padre planeó, ya lo vimos, ¿ok? No me pasó. Esta es la que quería llegar. Está chiquitito, pero está poderoso. Esto lo saqué del comentario bíblico adventista en la página 221. Aquí no lo puedo leer porque es muy chiquito. En armonía con la forma en que se usa en las Escrituras, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Cuando dice Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? La tercera persona de la deidad. Partiendo aquí y a través de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel de agente divino de Dios en todos los actos creadores.
movían, es, bueno, ese griego no lo conozco, es esa meroshefet, que no puede traducirse correctamente como empollaba, ¿ves? Porque si está aquí en la tierra, y ahí hay el agua toda revuelta, está como desordenada, y el Espíritu Santo dice que se movía, ¿verdad?, sobre la tierra. No está hablando de que él está empollando, porque es una palabra parecida a la que se usa cuando habla de que la gallina cuida su pollito. Él no está empollando, ¿verdad? Aunque tiene este significado en siriaco. Es un dialecto arameo posbíblico. La palabra aparece solo 2 veces en otras partes. Miren esto. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 23:9, donde tiene significado de temblor, ¿sí?, o sacudir. O sea, no es que, una sola palabrita, mira todo lo que se puede sacar. No es que el Espíritu Santo está temblando allá arriba o sacudiéndose. Ahora bien, dice, al paso que en Deuteronomio 32:11 se usa para describir al revolotear del águila sobre sus crías. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero a mí me parece una cosa bonita. Que yo leí ese versículo y decía, ok, el Espíritu Santo está ahí como viendo. No, como el águila revolotea arriba de sus crías. ¿Okay? El águila no está empollando sobre sus hijuelos vivientes, sino que se cierne vigilante para protegerlos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y está aquí, protegiéndonos. Y se mueve. Pero no es que se está temblando o que está haciendo una acción de quedarse ahí calentando. No, él nos está cuidando como el águila cuida a los polluelos. Ahora, si ustedes miran el águila, él está mirando sus polluelos, pero llega un momento que a veces que los suelta, ¿sí? Se los lleva y los suelta. Ese pajarito no sabe volar. ¿Pero qué está haciendo el águila? Le está enseñando. Y va cayendo el polluelito el pajarito. Si ve que no va a volar, el águila viene y lo recoge. Y vuelve e intenta hasta que esté aprendido. Adivinen qué. Así trabaja el Espíritu Santo con nosotros. Por eso a veces nos vienen pruebas. Decimos, ay Señor, hay algo que aprender en todo. Y si no aprendemos, vuelve la prueba. Y si no aprendemos, aquí está otra vez. Hasta que, como decimos en México, me cae un 5 y ahora entiendo, quizás esto me pasó porque el Señor quiere esto de mí. La obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con la actividad que está por iniciarse. ¿Qué estaba por iniciarse? La creación. Porque está el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo se movía sobre las aguas, que es lo que estaba desordenado. Luego, y una actividad quisieran salir, miren bien, está por iniciarse. Yo no sé, esa coma está mal ahí. Y una actividad que hiciera salir orden del caos. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo para actuar, tan pronto como se diera la orden. El Espíritu Santo siempre ha estado haciendo precisamente esa obra. Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar a la obra de la creación, de la redención, para reprochar y fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en una forma aceptable. Y así estaba el Espíritu del Señor en la creación, esperando para actuar. Y así espera Él de nosotros. Y mira, ¿qué vas a hacer? Estás en esta situación, ¿te vas a molestar? Aprende de lo que te está pasando, vigilando, cuidando, protegiéndonos. Y eso hace el Espíritu Santo, eterno y Dios. Hay entonces la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo pone en marcha la salvación
nos salvó, en Tito 3:5, la Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, la relación perfecta, el patrón que nos deja en Efesios 5, 21 y 25, que dice, someteos a Dios, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Y aquí viene la parte que a veces las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Yo miro esto y digo, bueno, suena un poco machista, ¿no? Pero si mi esposo me va a amar a mí como Dios amó a la iglesia, yo le hago caso. ¿Sí o no? Si mi esposo me va a amar a mí como Cristo amó a la iglesia, que murió por ella, yo le hago caso. No será así como que la cosa cambia, ¿verdad? Pero ¿qué hemos visto hoy? Número 1, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios. Sin embargo, son tres personas distintas que actúan en perfecta unidad. La Trinidad no es una fórmula, es el fundamento de nuestra fe. Si usted no cree en la Trinidad, usted no es cristiano, o sea, será otra cosa. Adoramos al Padre a través del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo fue imposible a nosotros aprender a adorar al Padre a través del Hijo. Somos salvos por la obra unificada de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los atributos de Dios no se comparten con el humano. O sea, Dios no es como yo, y menos mal. Menos mal. Menos. Yo a veces miro las cosas y digo, ay, pero menos mal que Dios no es como yo, porque ya hubiera descabezado unos cuantos por ahí. Y luego vengo aquí como carita buena. Así somos. ¿Okay? Nunca tratar de humanizar a Dios. Para mí, yo creo que el peor error que comete la gente al no creer en la Trinidad, eso de que la manzana, que si la cascarita, que si la pulpa, que si la semilla, no me explica la Trinidad. No me explica la Trinidad. Tampoco el agua en sus tres fases, líquida, sólida o vapor, no me explica para nada lo que me explica la Trinidad. ¿Por qué? Porque los atributos que tiene Dios no son los míos. Yo no puedo entender al Creador de la humanidad, porque Él está aquí, yo estoy aquí. Si yo no existiera, Él sigue existiendo. Si yo lo abandono, Él sigue existiendo. Si yo me porto mal, Él sigue existiendo. Y su base, que es el amor, nada lo cambia. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. Y aquí en la Biblia nos deja muy claro de que es un Dios con tres personalidades. Ahora, cuando la gente predica y hace sermones, siempre tiene que haber un llamado. ¿Qué llamado puedo hacerle yo a usted hoy? El único llamado que le puedo hacer es que aprendamos a estudiar la Biblia en nuestra Biblia. Que la leemos la primera vez y la segunda vez que vamos le vemos nuestra cosa. Y la tercera vez que se lee, entendemos algo más. Y recordar que no hay nada que yo pueda decir con estos labios humanos que puedan expresar exactamente
porque la mente mía es finita, tiene límite. La de él no.